Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Marta del Team Homes Doral y hoy queremos hacer algo totalmente diferente. No vamos a comenzar mostrándoles un edificio, ni vamos a hablarles del proyecto de moda y tampoco vamos a decirles que este es el momento perfecto para comprar. En Home Doral creemos que los mejores resultados se logran en equipo. Porque cuando hablamos de inversión, el momento perfecto casi nunca existe. Lo que sí existen son momentos en los que las condiciones cambian. Y cuando las condiciones cambian, aparecen nuevas preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué Miami sigue atrayendo inversionistas internacionales y locales? ¿O qué tiene más sentido, comprar una propiedad terminada o una en preconstrucción? ¿O si es preferible pagar cash o utilizar un financiamiento? ¿O qué hacemos con nuestro dinero mientras esperamos una oportunidad? ¿Lo dejamos líquido? ¿Lo dejamos en la bolsa? ¿Lo colocamos en bienes raíces? Y precisamente hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de números, de riesgos, de oportunidades y sobre todo de comparaciones. Porque una buena inversión no comienza preguntando ¿y qué compro? Comienza preguntando ¿qué quiero lograr con mi dinero? Para conversar sobre esto me acompañan con mis colegas Miguel, Irma y Luz Marina. Y quiero comenzar con una estadística. En el 2025, los compradores internacionales adquirieron aproximadamente 10.4 mil millones en propiedades residenciales en la Florida, frente a aproximadamente 7.1 mil millones el año anterior. Así que, Miguel, si las tasas siguen relativamente altas y Miami no es precisamente un mercado económico, ¿por qué continúa entrando tanto capital? Porque creo que tenemos que comenzar corrigiendo una percepción. Cuando hablamos de Miami, muchas veces pensamos inmediatamente en el comprador extranjero. Y sí, el comprador internacional es importantísimo, pero representa solamente una parte de la historia. Miami también está recibiendo inversión procedente de Estados Unidos y eso es muy importante para entender la profundidad de este mercado. Exactamente, aquí tenemos una estadística muy interesante. En el mercado reciente de condominios de nueva construcción de South Florida, aproximadamente el 48% de los compradores fueron compradores domésticos de Estados Unidos. Prácticamente 1 de cada 2. Eso significa que cuando vemos una torre nueva en Miami, no necesariamente estamos viendo solamente compradores de Centroamérica y de Sudamérica. ¿Y de dónde están llegando? En el 2025, el 24% provenía de Nueva York, el 14% de California, el 9% de New Jersey. Solamente estos 3 estados representan aproximadamente el 47% de los compradores provenientes de otros estados. Y eso es importante para un inversionista, porque cuando compramos una propiedad, no solamente debemos preguntarnos quién está comprando hoy, también debemos preguntarnos quién podría comprarme esta propiedad mañana. Y un mercado que tiene demanda local, demanda de otros estados y demanda internacional, tiene una base de compradores mucho más diversificada. Exactamente, por eso yo resumiría la demanda de Miami en 3 grandes grupos: local, estadounidense e internacional. Y esa combinación es una de las características particulares del sur de la Florida. Y ahora sí, hablemos de nuestra audiencia, porque muchos de quienes nos están viendo en estos momentos son de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe o son latinoamericanos que ya viven en los Estados Unidos. Así que Irma, cuéntanos, ¿qué tan importante es realmente el mercado latinoamericano para la Florida? Muchísimo. Aproximadamente el 45% de los compradores internacionales de Florida provienen de Latinoamérica y el Caribe. Pero cuando miramos específicamente South Florida, esa participación es todavía mayor, es alrededor del 64%. Eso significa que prácticamente 2 de cada 3 compradores internacionales
del sur de la Florida provienen de Latinoamérica y el Caribe. Y eso cambia bastante la perspectiva, porque ya no estamos hablando únicamente de Colombia. Exactamente. Y tampoco todos los latinoamericanos están buscando lo mismo. Algunos quieren diversificar patrimonio, otros buscan tener activos en dólares, otros piensan en sus hijos y otros quieren rentar. Otros una segunda residencia y algunos quieren construir poco a poco un portafolio inmobiliario en Estados Unidos. Por eso, el error es comenzar preguntando, ¿qué apartamento quiere? Nuestra primera pregunta debería ser, ¿para qué quieres invertir? Así es, así que hagamos ahora una comparación. Imaginemos dos compradores. Uno llegó a Miami en el 2021 y el otro está llegando en el 2026. Miguel, ¿qué diferencia encontrarías entre estos dos compradores? Realmente una experiencia muy diferente. Durante los años de mayor presión después de la pandemia, habían propiedades que recibían múltiples ofertas, menos inventario, menos tiempo para decidir y compradores que tenían que reaccionar rápidamente. Hoy en varios segmentos, especialmente algunos condominios, tenemos otra dinámica. Hay más inventario, más tiempo para comprar y dependiendo de la propiedad, mayor capacidad de negocios. Entonces, Irma, ¿tú crees que las propiedades han bajado de precio? No, y esa distinción es fundamental. Más inventario no significa automáticamente propiedades más económicas. Lo que significa es que el comprador puede tener algo que durante otros momentos fue más difícil conseguir. Y cuando tienes opciones, puedes comparar. Cuando puedes comparar, puedes negociar. Y cuando puedes negociar, puedes estructurar mejor tu inversión. Y otra cosa, no existe el mercado de Miami como si fuera uno solo. Brickell tiene una dinámica, Doral otra, Downtown tiene otra y Miami Beach otra. Una casa unifamiliar no se comporta igual que un condominio y una propiedad para rentar, una renta tradicional, no se analiza igual que una propiedad que permite rentas de corto plazo. Por eso una pregunta como ¿y cómo está el mercado de Miami? Cuando la pregunta debería ser ¿qué segmento del mercado de Miami? Porque un inversionista no compra en Miami, compra un activo específico, una ubicación específica, a un precio específico para cumplir un objetivo específico. Así mismo es, Miguel, y por eso vamos a hacer un ejercicio. Si tenemos dos propiedades, una de 500,000 y otra de 550,000, ¿cuál sería la mejor inversión, Luz Marina? No podemos saberlo. Exactamente, pero muchas personas escogerían inmediatamente la de los 500,000. ¿Por qué sería eso? Y ahí está el problema, porque necesitamos conocer cuánto paga de mantenimiento, cuánto paga de impuestos, cuánto cuesta el seguro, cuánto puede producir en renta, qué restricciones tiene, qué demanda existe, qué inventario nuevo viene en esa zona y cuál puede tener mayor facilidad de reventa. Y yo agregaría algo fundamental, el costo de oportunidad. Si voy a colocar $200,000 de mi capital en una inversión, no solamente debo preguntarme cuánto podría producir, también qué otra cosa podría estar haciendo con estos $200,000. Esa es una pregunta del inversionista. Sí, y precisamente eso nos lleva a una objeción que escuchamos muy frecuentemente con la preconstrucción. Hay inversionistas que dicen, yo no quiero tener mi dinero comprometido durante 3 o 4 años, esperando que terminen un proyecto. Así que cuéntanos, Irma, ¿esa es una preocupación válida del inversionista? Absolutamente, porque el tiempo también tiene valor. Una propiedad terminada puede, dependiendo del caso, comenzar a generar renta mucho antes. En cambio, en la preconstrucción, realizamos depósitos de acuerdo con el calendario establecido en el contrato, pero todavía no tenemos una propiedad disponible para rentar. Por eso, la pregunta no debería ser solamente ¿cuánto podría valer cuando esté terminada? También hay que preguntarse ¿qué estará haciendo mi capital durante esos 3 o 4 años? Y ahí aparece una comparación muy interesante. Supongamos que decidimos no comprar.
¿Qué hacemos con ese dinero? Podemos mantenerlo líquido, podemos invertirlo en otros activos, podemos colocar en el mercado de valores o podemos diversificarlo. Por eso, ninguna de esas alternativas está completamente libre de riesgos. Así es, Miguel, porque algunas personas podrían decir, en lugar de comprar una propiedad, coloco mi dinero en la bolsa. Claro, y puede ser una estrategia perfectamente válida, pero debemos entender que estamos comparando inversiones diferentes. El mercado de valores normalmente ofrece mucha mayor liquidez. Puedes comprar o vender con mayor facilidad, pero también puedes experimentar fluctuaciones importantes en periodos relativamente cortos. Eso es volátil. Los bienes raíces tienen otros riesgos: menor liquidez, costos de mantenimiento, impuestos, seguros, cambios en el mercado y, en el caso de la preconstrucción, tiempo y riesgo de ejecución del proyecto. Por eso yo nunca plantearía bolsa o bienes raíces, como si uno fuera bueno y el otro malo. La pregunta que considero mucho más inteligente es: ¿qué combinación de activos tiene sentido para mi patrimonio? Porque diversificar significa precisamente eso: no depender necesariamente de una sola inversión, de una sola moneda, de un solo país, ni de una sola clase de activo. Por eso, aquí viene una de las preguntas que nos hacen. Si compro una propiedad de $600,000 en preconstrucción, ¿significa que tengo $600,000 paralizados durante 4 años? No necesariamente, y esa es una distinción muy importante. En muchos proyectos de preconstrucción, el comprador no entrega el 100% del precio desde el primer día. Los depósitos pueden realizarse por etapas de acuerdo con el contrato. Puede ser un porcentaje al contrato, otro porcentaje posteriormente, otro al alcanzar determinada etapa y el saldo al cierre. Cada proyecto es diferente. Parece una posible ventaja. Parte del capital puede permanecer disponible hasta que llegue el momento de realizar el próximo depósito. Pero hay que ser muy cuidadosos. Si sé que dentro de 6 meses necesito obligatoriamente $50,000 para un depósito, ese dinero debe estar disponible. No tendría sentido comprometerlo en una inversión altamente volátil y correr el riesgo de necesitar vender precisamente cuando el mercado esté abajo. Por eso, preconstrucción no significa simplemente compro hoy y espero. Significa planificar cuánto necesito hoy, cuánto dentro de 6 meses, cuánto dentro de 1 año, cuánto al cierre y qué hago mientras tanto con el resto de mi capital. Luz Marina, aquí sería bueno que hagamos una comparación entre una propiedad terminada versus una en preconstrucción. La propiedad terminada la puedes ver físicamente, conocer mejor el edificio y sus gastos actuales. Puedes conocer las comparables de los alquileres también, y dependiendo de la propiedad puede comenzar a producir ingresos relativamente rápidos. Preconstrucción permite planificar depósitos por etapas dependiendo del proyecto. Es un producto nuevo. Puede estar ubicado en zonas de transformación y le da al comprador un horizonte mayor para organizar su inversión. Pero no genera renta mientras está en construcción y existen riesgos relacionados con tiempos de entrega, condiciones contractuales y evolución del mercado. Claro, siempre tomando en cuenta la revalorización de la propiedad al momento de la entrega, que es otra. Y hay una estadística interesante. En estudios recientes de condominios de nueva construcción en el sur de la Florida, la participación internacional ha estado alrededor de la mitad de los compradores. Eso demuestra el enorme interés global, pero también demuestra algo que mencionan al principio. La otra gran parte de esa demanda es doméstica. Por eso Miami no está dependiendo exclusivamente de inversionistas extranjeros. Así es, Miguel. Ahora pasemos a otra comparación. Aproximadamente el 60% de los compradores internacionales compraron cash en la Florida. Entonces, nos pregunta, si tengo el dinero, ¿por qué voy a financiar? Porque tener $500,000 disponibles no significa necesariamente que financieramente convenga utilizar los $500,000 en una sola propiedad. Podrías hacerlo,
pero también podrías utilizar como parte inicial y financiar el resto y conservar tu liquidez. Y nuevamente volvemos a la misma idea. La pregunta no es, ¿puedo pagar cash? La pregunta es, ¿cuál es la forma más eficiente de utilizar mi capital? Dependiendo de la tasa, el costo del préstamo, el rendimiento esperado y la situación financiera de esa persona. La respuesta puede ser completamente diferente según el caso. Así es, Irma. Ahora vamos a hacer otra comparación. ¿Por qué Miami? ¿Por qué en Orlando o Tampa, Jacksonville o cualquier otra ciudad de la Florida? Todas pueden tener oportunidades. La respuesta es depende del objetivo. Pero hay un dato que explica el peso del sur de la Florida. Aproximadamente el 45% de las compras internacionales de Florida se encuentran en el área de Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Mientras en el área de Orlando, Kissimmee y Sanford representa aproximadamente el 13%. Eso no significa que Miami sea automáticamente la mejor inversión. Significa que tiene una profundidad internacional muy particular. Y esa profundidad importa cuando pensamos en liquidez futura, porque cuando compramos debemos pensar desde el primer día, ¿a quién le vas a vender mañana? Miami tiene mucho mercado local, compradores de otros estados y compradores provenientes de muchas otras partes del mundo, que amplía potencialmente el mercado de compradores. Equipo, vamos a hacer ahora algo un poco diferente. Para quienes nos están viendo en estos momentos, quiero hacerle 5 preguntas que lo vamos a dividirnos entre todos. No tienen que contestarlas. Contesten las preguntas a ustedes mismos, ¿ok? Vamos con la primera. Yo digo la primera. Okay. ¿Qué porcentaje de su patrimonio está concentrado actualmente en un solo país o en una sola moneda? Yo digo la 2. Si compras una propiedad, ¿conoces realmente cuánto te costaría mantenerla cada año? Tercera pregunta. ¿Qué buscas realmente? ¿Renta? ¿Apreciación? ¿Uso personal? ¿Diversificar tu patrimonio o preservar tu patrimonio? Y la 4 dice, si necesitas vender dentro de 5 años, ¿quién podría comprarle esa propiedad? Así es. Y la quinta, quizás es la más importante. ¿Estás comprando porque analizaste una oportunidad o porque alguien te dijo que era una gran oportunidad? Si todavía no tienes claras estas 5 respuestas, probablemente no necesitas comenzar viendo propiedades. Necesitas comenzar construyendo una estrategia. Así es, Irma. Miguel, ahora llegó la pregunta más difícil. ¿Es el 2026 un buen momento para invertir en Miami? ¿Tú qué crees? Depende, Marta. Yo sabía que me ibas a decir eso. Pero de veras sería irresponsable de mi parte decir otra cosa. Para algunas personas sí, para otras personas no. Porque el inventario no debería obsesionarte con encontrar el momento perfecto del mercado. Deberías encontrar el momento correcto para su estrategia. Pues fíjate que yo creo que el 2026 tiene algo particularmente interesante. Estamos hablando de algo que para un comprador puede ser igualmente valioso. La capacidad de selección, más opciones en diferentes áreas, más posibilidades de comparar, en algunos casos, más posibilidades de negociar. Así que si están pensando en colocar parte de su patrimonio en Estados Unidos antes de buscar una propiedad, comparemos escenarios. Preconstrucción versus propiedad terminada. Cash versus financiamiento. Miami versus otras ciudades. Renta versus apreciación. Liquidez versus inversión. Y bienes y raíces como parte de un patrimonio diversificado, no necesariamente como la única inversión. Porque cuando ponemos los números sobre la mesa, la conversación cambia totalmente. Quizás descubramos que Miami tiene sentido para usted hoy. Quizás descubramos que otra zona de Florida es mejor para su objetivo. O quizás una propiedad terminada tenga más sentido que una preconstrucción. O quizás la mejor decisión sea esperar, sencillamente. Y eso también puede ser una excelente decisión. Porque nuestro trabajo no consiste en decirle a una familia que compre.
Nuestro objetivo consiste en ayudar a responder si esta inversión tiene sentido para ti. Somos el Team Homes Doral y nuestra asesoría no comienza cuando encontramos una propiedad. Comienza cuando hacemos las preguntas correctas para lograr el objetivo del inversionista. Así que si este episodio les aportó valor, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, compártalo con alguien que esté pensando en invertir en los Estados Unidos y acompáñenos en nuestro próximo episodio. Nos vemos pronto.